Los siguientes temas de los que vamos a hablar esta semana, son los temas de variables proxy y el método de variables instrumentales. Pero para introducirnos a esos temas, déjenme hablar de este concepto que es el concepto de endogeneidad. ¿A qué nos referimos con este concepto? Supongamos que tenemos el siguiente modelo de regresión poblacional, ¿sí? Que ahí, ¿sí? Básicamente es explicado por una variable explicativa X. No hace falta para esta explicación, digamos, recurrir al modelo múltiple, y al modelo de regresión múltiple. Y recordemos que bajo el mínimos cuadrados clásicos se cumple el supuesto de exogeneidad de la variable X, y que básicamente X no está relacionado con factores omitidos del modelo de regresión. Si esto ocurre, ¿sí? Siempre que se cumple este supuesto, los estimadores de mínimos cuadrados clásicos van a ser insesgados y consistentes, ¿sí? De hecho, este era el supuesto, ¿sí? Relevante en la demostración o en las demostraciones que hemos hecho de insesgamiento y consistencia de los estimadores de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? En la primera parte de la materia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? O sea, me interesa mostrarles un poquito gráfica y conceptualmente qué es lo que ocurre en esta situación, en mínimos cuadrados clásicos. Si yo tengo una variable y que quiero explicar y que quiero explicar con una variable x. Y lo que quiero estimar es la influencia de esta variable x en la variable y. ¿Qué medida un cambio en x afecta a la variable y? Y lo que tenemos también en el modelo son factores omitidos que a su vez influyen en la variable y. Lo que estamos diciendo con este supuesto de que la covarianza entre x y epsilon es igual a 0 es que básicamente no hay ningún canal de comunicación entre los factores que incluimos en el modelo que influyen en la variable y los factores que omitimos del modelo que también influyen en la variable y, ¿sí? No hay ningún canal de comunicación entre x y epsilon. Es decir, la covarianza entre ambos es igual a 0. No hay ninguna relación, obviamente, lineal, ¿no? Porque es una covarianza esto. Entonces lo que estamos diciendo es esto, ¿no? En la medida en que X, ¿sí? El factor que estamos, o factores que estamos incluyendo en el modelo de regresión, y los factores que estamos excluyendo, si los factores omitidos, no tienen una relación entre sí, ¿sí? Vamos a ser capaces de identificar esta relación representada por esta flecha, ¿sí? O sea, en qué medida X afecta a la variable Y, ¿sí? Digamos que queremos estimar. ¿Mm? En este caso, la esperanza justamente de beta 1 sombrero, que es el estimador de mínimos cuadrados clásicos del efecto de la variable X sobre la variable Y, es insesgado, ¿sí? O sea, en promedio le pegamos al efecto poblacional, al efecto que estimaríamos si conociéramos la población, ¿sí? En vez de solo una muestra. Ahora bien, supongamos que se incumple el supuesto 2, ¿sí? Que la covarianza de X con epsilon es distinta de 0. En este caso vamos a decir que hay una endogeneidad de la variable X, ¿sí? Este es el nombre que se le suele dar en la literatura a este fenómeno, ¿sí? Cuando se incumple este supuesto, decimos que la variable X es endógena, ¿ok? Hay una endogeneidad, un problema de endogeneidad en la variable X. En este caso lo que ocurría, justamente hemos visto, era que los estimadores son sesgados e inconsistentes, ¿sí? Obviamente los estimadores de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que bueno, nosotros queremos estimar este efecto de X sobre la variable Y, pero tenemos factores omitidos que influyen en la variable Y también, ¿sí? Que a su vez están relacionados con la variable X, ¿sí? ¿Por qué? Porque la covarianza entre X y epsilon es distinta de 0. Y en esta situación lo que ocurre es que básicamente esta relación que hay entre X y los factores omitidos, ¿sí? Por así decirlo, confunde, ¿sí? A esta estimación del efecto de X sobre Y, ¿sí? O sea, no logramos una buena estimación, buena en el sentido de sesgada y consistente, del efecto de X sobre Y
debido a esta relación que existe, ¿sí?, entre X y los factores omitidos. Cuando ocurre esto, en el caso del encejamiento, lo que pasa es que no se cumple esa propiedad y la esperanza del estimador de mínimos cuadrados clásicos del efecto de la variable X sobre la variable Y es igual al parámetro poblacional más algo más, que es algo que ya hemos visto varias veces en esta materia, inclusive en videos anteriores de esta semana, ¿sí? El término, digamos, que queda aquí adicional, ese algo más que comenté recién, es este, ¿sí? Básicamente la covarianza de X con factores omitidos dividido la varianza de X. Y esto, fíjense que es como una fórmula de mínimos cuadrados entre epsilon y X, ¿sí? Básicamente. Em, y esta fracción que está aquí nos da la magnitud del sesgo, ¿sí? Esto es otra expresión, ¿sí?, un poquito distinta a la que hemos visto en videos anteriores de esta semana, del sesgo, ¿sí?, en la estimación de eh, beta 1 por mínimos cuadrados clásicos, cuando se incumple este supuesto, ¿sí?, lo que nosotros vimos como el supuesto 2. ¿Ok? Bueno, en esto consiste el problema, sí, que se conoce en la literatura de econometría como el problema de endogeneidad, ¿sí?, de X o de una variable explicativa. Y este problema induce un sesgo en la estimación del efecto de la variable X sobre la variable dependiente Y. Entonces, a continuación, en los siguientes videos, vamos a hablar de un par de métodos, por así decirlo, ¿sí?, que nos permiten resolver este problema. Así que es la inclusión de variables proxy en la ecuación de regresión, en algunas circunstancias nos permite resolver este problema o al menos atenuarlo, eh, o bien el método de variables instrumentales.